La justicia ordenó retener los pasaportes de los pasajeros iraníes que estaban a bordo de este avión que se encuentra en Argentina desde el pasado lunes 6 de junio. Había arribado de México a Córdoba, luego de Córdoba viajó a Buenos Aires y claro, hay muchas dudas sobre lo que ha sucedido justamente con los tripulantes y el origen de este vuelo. Por eso se empezó a llevar adelante distintas investigaciones y finalmente hoy la justicia ordenó retener los pasaportes de los iraníes para impedir que dejen el país. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que uno de los tripulantes del avión inmovilizado en el aeropuerto de Ezeiza es integrante de la Guardia Revolucionaria de Irán. Y por este motivo, el juez federal Federico Vilena ordenó a Migraciones retener por 72 horas los pasaportes de los iraníes que viajaban en el avión de la aerolínea venezolana retenido en Ezeiza. De esta forma, los ciudadanos iraníes no podrán dejar el país. El juez también les pidió a los organismos encargados de la seguridad aeroportuaria que remitan al juzgado todos los movimientos del avión de la empresa venezolana Entrasur. Viajaban 14 tripulantes venezolanos y otros 5 iraníes. Y según el ministro de Seguridad, explicó que ninguno de los tripulantes contaba con alertas rojas o cualquier tipo de restricción que impidiera su ingreso a la Argentina en relación a las circulares emitidas por Interpol por el atentado a la AMIA. El que habló, está claro, es Aníbal Fernández, ministro de Seguridad. Dijo que con posterioridad al ingreso de los tripulantes se recibe información de organismos extranjeros que advertían sobre la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con las fuerzas Quds. El ministro de Seguridad dijo además que la tripulación del avión era mayor a la informada y que la justicia ordenó que se le tomen las huellas digitales. Se llevó adelante toda una investigación desde el sábado, pero vamos a explicar qué fue lo que sucedió. Resulta que un avión Boeing 747 que transportaba autopartes y llevaba en su interior 14 tripulantes venezolanos y 5 iraníes, fue retenido desde el lunes en el aeropuerto de Ezeiza, el lunes pasado, después de haber aterrizado en Córdoba y, por supuesto, después de haber despertado distintas sospechas sobre los motivos de su vuelo hacia la Argentina. En un operativo conjunto, ahí intervino PSA, Aduana, Migraciones y la Policía Federal Argentina, revisaron varias veces el avión, que de hecho indicaron que transportaba autopartes para una empresa automotriz, se revisó la carga varias veces, pero no se encontró nada extraño y fue liberada. Eso habían dicho en su momento, pero el miércoles pasado por la tarde, la aeronave intentó viajar a Uruguay para cargar combustible y de esa manera poder regresar a Venezuela. Pero ¿qué pasó? El gobierno de Uruguay decidió cerrarle su espacio aéreo y le impidió la maniobra. Todo esto empezó a aparecer y a generar sospechas luego de empezar a investigar la hoja de ruta de este avión, porque todo es sospechoso, la cantidad de los tripulantes, la ruta que viene siguiendo el avión, la cantidad de tripulantes que encontraron a bordo al momento de registrar y requisar precisamente a cada uno, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria comenzó con los trabajos de investigación. Y ahí se dieron cuenta que es un avión con matrícula venezolana, pero hasta el mes de enero pertenecía a una aerolínea iraní que tenía restricciones puestas por los Estados Unidos y que lógicamente se encontraron con distintos inconvenientes. Por ejemplo, cuando llegaron a Montevideo, que quisieron cargar combustible para continuar, para regresar y continuar con su hoja de ruta, con sus vuelos, y no se los permitieron precisamente por estas restricciones. Entonces es ahí cuando vuelven a la República Argentina y ahí, alertados por Uruguay, comienzan con todo este proceso de investigación. Investigación que desde hace una semana se está llevando adelante, pero recién durante este fin de semana se hace pública y empezamos ahora sí a investigar. Y empezamos a encontrarnos con todo lo que lleva adelante también Cancillería, porque empezó a recibir pedidos de parte de la oposición diciendo tienen que comenzar a investigar más exhaustivamente. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos tripulantes iraníes? ¿Por qué vinieron a la Argentina? ¿Cuál era el objetivo real? Las autopartes eran una pantalla. La empresa que compró esas autopartes salió a decir, nosotros solamente pedimos autopartes. Claro. No tenemos nada que ver con todo esto, que ya empieza a olfatearse algo extraño y es lo que justamente comenzó entonces este periodo y este proceso de investigación. Tiene más información nuestro compañero, como siempre, Gabriel Pulvirenti. Gaby, ¿cómo estás? Hola Pablo, Belén, buen mediodía. Y una novela que ya lleva una semana, pero que tomó conocimiento público en las últimas 72 horas. Hablamos viernes, sábado, domingo.
esta novela con el avión venezolano, pero que es iraní, que está buscado por Estados Unidos, que tiene una tripulación mixta, que sobra gente, que falta gente. Es un entuerto que vamos a intentar explicarles y tratar de aclarar también, porque se habló mucho, pero se sabe poco. De hecho, vamos a los hechos, vamos puntualmente a la información. En primer lugar, hoy la operadora de este Boeing 747, como bien dijeron ustedes, es una compañía venezolana que se llama Emtrasur. Pero si vamos hacia atrás en el histórico del avión, en el historial de propietarios, aparece una empresa de origen iraní llamada Mahan Air, que lo operó durante 15 años. Estuvo volando 15 años bajo esa denominación comercial, o sea, le pertenecía a esa empresa. Hay una sanción que marcan los Estados Unidos de Norteamérica que impide a cualquier empresa de su bandera que tenga filiales en el extranjero repostar, o sea, recargar combustible a aviones pertenecientes a determinadas empresas que están en un listado, provisto por el Departamento de Estado, con empresas supuestamente relacionadas o sospechadas de ser brazos logísticos o de cooperar con organizaciones terroristas. Por eso aparecía, recién Pablo, vos hablabas del CATS y Belén hablabas de la Guardia Revolucionaria de Irán. Bueno, se cree que Mahan Air es el brazo logístico, o sea, la empresa de cargas y de envíos que utilizan estas fuerzas iraníes para desplegar agentes en el territorio, para reabastecerlos y demás. Esas son sospechas de los Estados Unidos de América. Basados en eso, desde Uruguay dijeron, señores, ustedes con ese avión en particular tienen prohibido sobrevolar nuestro espacio aéreo. Vos decías, Pablo, salió de Ezeiza, salió el miércoles a las 6 menos cuarto de la tarde y 6:30 estaba de regreso en Ezeiza porque fue a dar una vuelta por el Río de la Plata. En el aire, sí. No llegó a tocar suelo en Montevideo, pegó la vuelta y quedó en Argentina. En Argentina, las compañías que proveen de combustible para aviones dicen, nosotros no le vamos a vender. Claro. Nadie quiere que los Estados Unidos sancione, y mucho menos a una empresa que funciona en la República Argentina. Entonces, por ese motivo es que el avión sigue esperando la autorización, por un lado, para cargar combustible y, en segundo lugar, para volver a Caracas, a Venezuela, que es donde se supone que tenía que ir. En el medio de todo esto, la tripulación. Decíamos, 29 personas, 19, 17, hay muchos números dando vueltas. El manifiesto de vuelo, cuando vos subís a un avión, el piloto y la compañía tiene que informar cuánta gente, claro, cuánta gente es la que vuela en el caso de un accidente aéreo y demás, para saber quiénes son los que están arriba de ese avión, para poder informar y dar la información precisa. Hablaba en un principio de 29 personas. Después parecen ser 19 las que aparecieron a bordo. Hablamos de 14 ciudadanos venezolanos y 5 de nacionalidad iraní. En un momento también se habló de que iraníes eran 7, pero que faltaban 2, que no se sabía dónde habían quedado, si iban a subir al avión en Argentina para regresar a Caracas o si habían viajado en algún otro, descendido del avión en algún otro punto de este viaje. Claro, y el tema es que nadie podía dar y comprobar concretamente el paradero de estas personas. Está todo muy confuso, por eso es como que seguimos dentro de esa confusión y no termina de esclarecerse absolutamente nada. A todo esto se suma la participación de un ala terrorista de uno de los tripulantes también. Exacto, hoy a la mañana el ministro de Seguridad de la Nación, hablamos de Aníbal Fernández, dio a conocer en un principio que había un homónimo, a que llamamos homónimo, una persona que tiene el mismo nombre y el mismo apellido, no pudo confirmar que sea, pero no es fácil encontrar a 2 iraníes con el mismo nombre, claro. No hay un Juan Pérez como puede haber en el idioma español, diciendo que aparentemente uno de estos 5 ciudadanos iraníes que estaba a bordo de este avión y que en este momento se encuentra en un hotel en la localidad bonaerense de Canning, porque no están detenidos, hay que aclararlo, solamente se les retuvo el pasaporte para impedirles salir del país. Y por 72 horas en principio. En principio por 72 horas, porque no están acusados de nada. Claro. Ese es el punto. Por eso se tiene que seguir adelante con la investigación. Vos tampoco le podés sacar a alguien la libertad de transitar si no tenés una acusación o una prueba fehaciente en su contra. No están acusados de nada todavía estos hombres iraníes. ¿Qué decía Aníbal Fernández? Que uno de estos tripulantes es homónimo de un miembro de la Guardia Revolucionaria. Chequean los listados que da a conocer Interpol, las diferentes fuerzas de seguridad internacionales y dicen, se llama igual.
Ahora, ¿sabemos que es el mismo? No, por eso les tomaron las huellas digitales a todos y hay que mandarlo también a comparar con las bases de datos internacionales para saber si este hombre es el mismo que busca o que tiene este mote de pertenecer a esta organización terrorista. Gaby, a todo esto son muchas las personas para un avión de carga. Eso también es lo que llama poderosamente. También llama la atención que haya 19 personas en un avión de carga, tal cual. Los venezolanos, abrimos un paréntesis, ya tienen sus pasaportes de regreso, no tuvieron ningún problema en nuestro país. De hecho, ellos no necesitan visa para estar en la República Argentina. Por ese motivo también Migraciones les extendió a los iraníes un permiso especial para que pudieran quedarse en nuestro país por este tiempo. Y aparece ahora la incógnita de este ciudadano iraní. Voy a leer el nombre para no equivocarme. Se llama Gholamreza Ghasemi. Sobre él están las principales sospechas de pertenecer a la Guardia Revolucionaria iraní. Y ahora empieza a haber toda una conjunción de escenarios y también unas ramificaciones de esta misma situación. Porque empezaron a aparecer otros viajes que había hecho el avión, unos entre, por ejemplo, Paraguay y Aruba, donde habría llevado supuestamente un cargamento valuado en $755.000 de cigarrillos. Hubo también otras escalas en nuestro país, bajaron en Córdoba, porque el aeropuerto de Ezeiza estaba cerrado por la neblina que afectó a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad la semana pasada. Empiezan a saltar todas estas alertas, todas estas incógnitas por este misterio del avión, si lo queremos nombrar de alguna manera, y también aparecen, por supuesto, los pedidos de explicaciones y de información de parte de la oposición. Se sumó la DAIA, se sumó la AMIA. ¿Y por qué? Porque la Guardia Revolucionaria de Irán está sospechada o acusada en realidad de haber sido la ideóloga de los atentados que se perpetraron en Argentina contra la Asociación Mutual Israelita en nuestro país, contra la AMIA. Y he ahí, también citándolo en este caso al canciller, a Santiago Cafiero, el problema principal. Cuando hablamos de ciudadanos iraníes y cuando hablamos de la Guardia Revolucionaria en Argentina, tocamos una fibra sensible. De hecho, hasta Santiago Cafiero decía, es un tema justamente muy sensible, estamos siendo muy cautos con todo lo que está pasando y que quieren, por supuesto, llevar adelante la investigación como corresponde y saber la procedencia y sobre todo qué hacían acá en Argentina y qué pasa con estos pasajeros iraníes. Lo cierto es que en este fin de semana también la oposición, como también la AMI y la DAIA, empezaron a pedir explicaciones. De hecho, la oposición hizo una denuncia. El juez que lleva a cargo la causa, Villena, decía que Migraciones actuó todo como corresponde dentro de todo lo legal en cuanto a decir que los pasajeros no podían salir de Ezeiza, sí se encontraban en un hotel, pero no podían hacer su vida normal. En este caso, después de las declaraciones del ministro de Seguridad, se retuvieron los pasaportes, pero hasta el fin de semana, porque esto fue justamente hace horas atrás, nada más que se retuvieron los pasaportes, hasta el fin de semana ellos tenían que permanecer en distintos hoteles en Ezeiza, no podían hacer su curso de actividades como tal vez lo tenían previsto. Entonces llevan adelante esta investigación. Pero claro, Juntos por el Cambio, distintos legisladores, este pasado fin de semana presentaron una denuncia este pasado sábado justamente para pedir que se esclarezcan estos hechos. Presentada por Ricardo López Murphy y Gerardo Milman en conjunto con el consultor aeronáutico Franco Rinaldi para que se investigue a los funcionarios que actuaron en este operativo. Y en esa presentación también le pidieron al gobierno detalles sobre el avión venezolano. Dado el comportamiento enigmático del vuelo, la propiedad cuanto menos confusa de la aeronave y la composición de la tripulación, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto, es lo que dice el comunicado. Además agregan, teniendo en cuenta que Argentina ha sufrido 2 atentados terroristas donde personas poderosas de Irán y Hezbollah han sido señalados por nuestra justicia, imponían en nuestros funcionarios un actuar diligente que no han tenido, incumpliendo los deberes a su cargo y poniendo con ello en riesgo la seguridad nacional. Esto es parte del comunicado desde Juntos por el Cambio, sumado también al pedido de parte de las organizaciones de la comunidad judía, AMIA y DAIA, pidiendo el total esclarecimiento de esta situación, diciendo la retención en nuestro país de un avión operado por la empresa venezolana Emtrasur y vinculado con la compañía iraní Mahan Air, sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas, constituye un hecho que debe ser esclarecido con urgencia por las autoridades nacionales. Es por eso que durante este último fin de semana sí se suman
estos pedidos de esclarecimiento de parte de las organizaciones de la comunidad judía y también de Juntos por el Cambio. Por eso la respuesta que vos recién decías del canciller Santiago Cafiero, que utilizó una frase también como para llevar un poco de tranquilidad. Estamos llevando adelante todos los procesos de la investigación, pero no queremos mezclar para que no se transforme en una especie de ensalada. Algo que tiene que ver también con este proceso de investigación, pero que ahora ya es un pedido urgente de parte de las organizaciones de la comunidad judía y también de parte de la oposición. ¿Hay respuesta? ¿De qué parte, Gaby, con respecto a toda esta investigación que se está llevando adelante? Y donde no se podían quedar callados para responder a estas situaciones desde Teherán, la capital de Irán. El gobierno iraní anuncia y responde diciendo que todo esto es una operación de prensa contra su régimen. Lo dijeron en las últimas horas, obviamente están al tanto de lo que sucede en nuestro país con este avión, este Boeing 747, y dijeron desde Teherán que esto forma parte de una operación de propaganda contra ellos mismos, que no hay nada turbio, que no hay nada que aclarar en esta situación, que tiene que ver esta operación de propaganda con el desarrollo nuclear que ellos están haciendo en su país, esta tensión que viene ya hace varios años entre los Estados Unidos, el G7, países europeos y el régimen de Teherán por el desarrollo nuclear. Recordemos, hacemos un poquito de memoria, cuando el presidente Donald Trump decidió levantarse de la mesa aquellas negociaciones para evitar el desarrollo nuclear de Irán, decidió retirar a Estados Unidos de la mesa de negociaciones e Irán en respuesta empezó a enriquecer aún más agua pesada, elementos como uranio y demás. Y de hecho siguen las negociaciones, un poco interrumpidas por la pandemia y demás, en Viena por esta situación. Lo que dicen desde Irán es justamente eso. Dice, las últimas semanas están llenas de propaganda, operaciones psicológicas, guerra de palabras para provocar un sentimiento de seguridad y este caso forma parte de ellos. Creo que hace más de un año, según la compañía Mahan Airlines, el avión fue vendido a Venezuela. Esto lo dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Said Khatibzadeh, que es el que salió a hablar para defender a su país en esta situación, también intentando deslindarse de esta situación. Lo que sigue llamando la atención de todos es, está bien, el avión tiene matrícula ahora venezolana, pertenece a una empresa de Venezuela, pero ¿por qué había 5 tripulantes iraníes? ¿Dónde están los otros 2? ¿Bajaron en Paraguay antes de llegar a la República Argentina? Uno de esos 2, como para que tengan la idea y se queden pensando en casa, es supuestamente, tiene el mismo nombre, un socias, un homónimo, como explicábamos recién, del ministro del Interior iraní, la persona que estaba al frente de la Guardia Revolucionaria de Irán en el momento en el que la República Argentina sufría el segundo mayor atentado terrorista de su historia.